Buenas. En este video vamos a hablar de fluidos. En particular, vamos a hablar de fluidos en reposo. Bueno, vamos a formularnos una serie de preguntas que tienen por objeto motivar este tema, el interés por este tema, y vamos a ver si, digamos, con las explicaciones que vemos en este video, somos capaces de responderlas. Por ejemplo, ¿qué fuerza aproximada se ejerce la atmósfera sobre la parte superior de nuestra cabeza? Otra, cuando nos medimos la presión arterial y, por ejemplo, el médico nos indica que tenemos 140/80, ¿qué? ¿Cuál es la unidad en la que se está midiendo a través del tensiómetro la presión arterial? 3. Si un vaso con agua contiene con cubitos de hielo flotante y el nivel del agua, digamos, está al borde del vaso, ¿qué sucede cuando el hielo se funde? ¿Qué pasa con el nivel de agua en el vaso? ¿Cuánta agua se derrama? Y finalmente, veamos el siguiente acertijo. Estás en un bote que está flotando en el agua de una piscina. Y arriba del bote tienes un ancla de hierro que la lanzas por la borda hacia el interior de la piscina. Y se hunde dentro de la piscina el ancla. Entonces, ¿qué ocurre con el nivel de la piscina? ¿Sube, baja o se mantiene igual? Bueno, estas preguntas las vamos a poder responder en el desarrollo de estas presentaciones. Bueno, vamos a comenzar introduciendo qué entendemos por un fluido. Un fluido es cualquier sustancia que puede fluir. Y desde el punto de vista de los estados de la materia, nos estamos refiriendo a básicamente líquidos y gases. Los gases son fáciles de comprimir, es decir, de modificar su volumen. En cambio, los líquidos son prácticamente incompresibles. Como les decía, nos vamos a restringir a el estudio de la hidrostática, es decir, a la condición en la que los fluidos están en reposo, es decir, que están en equilibrio. Vamos a introducir los conceptos de densidad, de presión y de flotación. No vamos a ver lo que es la dinámica de los fluidos o hidrodinámica, que es el estudio de los fluidos en movimiento, que en particular resulta una de las ramas más complejas de la mecánica, pero que mediante modelos idealizados sencillos y principios conocidos como las leyes de Newton y las leyes de conservación de energía, se pueden explicar muchos fenómenos. Bueno, comenzaremos introduciendo el primero de los conceptos, la densidad. La densidad es la masa por unidad de volumen. Si tenemos un material homogéneo, estamos diciendo de que ese material tiene la misma densidad en todas sus partes. Vamos a usar la letra griega ρ para denotar a, digamos, la cantidad, la magnitud física, densidad. Si un cuerpo tiene una masa m y tiene un volumen v, la densidad media ρ se define como el cociente de la masa dividida el volumen. Si la masa, digamos, si el material es homogéneo, es simplemente esta definición de densidad media igual a la densidad a secas del material, pues en todos los puntos va a valer lo mismo. Si en cambio el material fuese heterogéneo, tengo que definirlo
la densidad como un cociente entre un diferencial de masa y un diferencial de volumen, es decir, cantidades muy pequeñas de masa y de volumen. La unidad en el sistema internacional de densidad es el kilogramo por metro cúbico, ese es el kilo sobre metro cúbico. En esta tablita estamos representando diferentes densidades de sustancias comunes. Por ejemplo, el aire a la presión atmosférica normal y a 20 grados Celsius tiene una densidad de 1,20 kilos por metro cúbico. Es decir, que un metro cúbico de aire tiene una masa de 1,20 kilogramos. Por ejemplo, el agua tiene el agua dulce, digamos. Cuando hablemos de agua, vamos a suponer que es el agua dulce, digamos, a secas. El agua tiene una densidad de 1 por 10 a la 3 kilos sobre metros cúbicos, es decir, 1000 kilos por metro cúbico. El agua de mar es ligeramente más densa y tiene 1,03 por 10 a la 3 kilos sobre metro cúbico, mientras que el hielo tiene una densidad de 0,92 por 10 a la 3, es decir, de 920 kilos por metro cúbico. A la derecha hay, digamos, densidades de metales. Por ejemplo, el hierro tiene, o el hierro o el acero tiene una densidad de 7,8 por 10 a la 3 kilos sobre metro cúbico. El mercurio, 13,6 por 10 a la 3 kilos sobre metro cúbico. El aluminio, aquí abajo, 2,7 por 10 a la 3 kilos. El oro, por ejemplo, 19,3 por 10 a la 3. Y, por ejemplo, en objetos astronómicos encontramos cuerpos que tienen unas densidades enormes. Por ejemplo, una estrella enana blanca tiene una densidad del orden de 10 a la 10. En lugar de tener densidades como estos metales de 10 a la 3, tiene 7 órdenes superior. Y incluso las denominadas estrellas de neutrones tienen una densidad del orden de 10 a la 18 kilos sobre metro cúbico. Dentro de la Tierra, el material más denso es el metal denominado osmio, que tiene una densidad de 22,5 por 10 a la 3 kilos sobre metro cúbico. Se llama densidad relativa a la razón entre la densidad de un material y la densidad del agua tomada a 4 grados Celsius y que, digamos, se considera que es de 1000 kilos sobre metro cúbico. Entonces, de esta forma, surge la densidad relativa como una cantidad adimensionada y, por ejemplo, podemos expresar que la densidad relativa del aluminio es de 2,7, es decir, su densidad es 2,7 veces mayor que la del agua. En cambio, la del osmio tiene una densidad de 22,5. Bueno, como decíamos, la densidad de algunos materiales varía de un punto a otro dentro del material. Por ejemplo, el cuerpo humano tiene una densidad variable según, digamos, el tejido que estemos considerando. La grasa tiene una baja densidad, aproximadamente 940 kilos sobre metro cúbico, es decir, una densidad menor que la del agua, mientras que los huesos tienen una alta densidad, es decir, una densidad que va de 1,7 a 2,5 veces la densidad del agua. Otros ejemplos de cuerpos que no son homogéneos, por ejemplo, la atmósfera de la Tierra, que es menos densa a grandes altitudes. Es decir, a medida que vamos elevándonos, la densidad del aire es menor. Los océanos también son, digamos, a pesar de que sea
un líquido, si lo medimos con suficiente precisión, tenemos de que a mayor profundidad la densidad del agua es mayor. Entonces, para esos materiales es que se debe definir de lo que se denomina la densidad media. Bueno, la densidad de un material estrictamente depende de factores ambientales tales como la temperatura y la presión. Bueno, antes de seguir hurgando en las propiedades de los fluidos y del modelo que vamos a dar de fluido ideal o fluido perfecto, vamos a hablar de diferentes tipos de esfuerzos a los que puede estar sometido un material. A la izquierda vemos digamos, un objeto que, digamos, está sometido a lo que se denomina un esfuerzo normal P del tipo volumétrico. En particular, es, digamos, un esfuerzo que tiende a comprimirlo y que es perpendicular a cada uno de las caras del objeto. Es decir, que la fuerza que actúa es igual a, es perpendicular a cada una de las caras. Entonces tenemos de que el efecto de ese esfuerzo normal está, digamos, en el caso en que está actuando como una compresión, es provocarle una disminución del volumen desde un volumen B0 a un volumen B. Otro tipo de esfuerzo son los denominados esfuerzos de corte, como se indican acá en la parte derecha. Cuando se aplican esfuerzos tangentes, como el que se muestran en la figura, a las superficies opuestas del cuerpo, este experimenta una deformación, digamos, de forma de que el cuerpo pasa, digamos, a variar sus ángulos. ¿Sí? Digamos, estos son esfuerzos del tipo tangencial. Bueno, ¿qué entendemos por un fluido? Un fluido es un medio constituido por un conjunto de moléculas distribuidas al azar y unidas por fuerzas cohesivas débiles y por fuerzas ejercidas por las paredes del recipiente. Un sólido, como veíamos en la lámina anterior, puede soportar esfuerzos cortantes, es decir, que se les puede aplicar una fuerza que formen un ángulo arbitrario con respecto a, digamos, las caras de un elemento de volumen que esté considerando. Es decir, puede experimentar tanto esfuerzos cortantes como esfuerzos del tipo normales. En cambio, un fluido perfecto es incapaz de soportar este tipo de esfuerzos cortantes y solamente puede soportar esfuerzos normales a sus superficies como el que se muestran acá en la figura. Por ejemplo, podemos decir de que podemos pasar un cuchillo por un fluido sin tener que hacer prácticamente ninguna fuerza. Vamos a considerar el modelo de fluido perfecto o fluido ideal. En este tipo de fluido, en este tipo de modelo, la fuerza que ejerce el fluido sobre un objeto sumergido siempre es perpendicular a las superficies y además la densidad del fluido es homogénea y no varía. Es decir, digamos que es incompresible. Dicho de otra forma, en el modelo de fluido ideal decimos que el fluido es no viscoso e incompresible. Bueno, ahora vamos a pasar a definir lo que entendemos
por presión en un fluido. Si consideramos que tenemos un fluido en reposo, el fluido ejerce una fuerza perpendicular a cualquier superficie en contacto con éste, ya sea la pared de un recipiente o un cuerpo sumergido. Supongamos que imaginamos un área en diferente tipo de orientaciones. Estos que estamos llamando acá diferenciales de área. El fluido a cada lado de las superficies, por ejemplo, en la superficie superior y en la superficie inferior, se ejercen fuerzas iguales y opuestas sobre, digamos, el elemento de superficie que estoy considerando. Y tienen que ser iguales y opuestas, porque de lo contrario se aceleraría y no estaría en una condición de equilibrio que es la que vamos a considerar. Por lo tanto, si yo considero una superficie pequeña de área diferencial A centrada en un punto en el fluido, la fuerza normal que el fluido ejerce sobre cada lado es diferencial de fuerza perpendicular. Este simbolito en que tiene una T invertido significa o simboliza que el elemento es perpendicular y por lo tanto estoy considerando una fuerza que es perpendicular a la superficie. Entonces, la presión P en ese punto es la fuerza normal por unidad de área. Es decir, podemos escribir que es el límite de la fuerza normal sobre el valor del área cuando el valor del área tiende a cero. Tanto la densidad como la presión son cantidades escalares. Si nosotros consideramos de que la presión es la misma en todos los puntos de una determinada superficie plana, finita, de área A, podemos extender este concepto de presión como el cociente de la fuerza normal total aplicada sobre la superficie dividida el área de dicha superficie. La unidad en el sistema internacional es el pascal, que equivale a 1 newton sobre metro cuadrado. Otras unidades que se utilizan es el bar, que equivale a 10 a la 5 pascales, o una subunidad del bar, el milibar, que es igual a 100 pascal. El bar es aproximadamente igual a 1 kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado. Bueno, lo que denominamos presión atmosférica, y la vamos a representar como P sub A o P sub ATM, es la presión que ejerce la atmósfera terrestre sobre todos los objetos. Es algo así como la presión en el fondo de este mar de aire en el que estamos sumergidos, en el que vivimos. Esta presión atmosférica cambia con el clima y con la altitud. La presión atmosférica normal se define como el valor de la presión atmosférica a nivel del mar, es un valor medio, se representa como una atmósfera y equivale a 1,01325 por 10 a la 5 pascal, que también en una unidad inglesa, la libra fuerza sobre pulgada cuadrada o PSI se equivale, a 14,7, es decir, una atmósfera es igual a 14,7 PSI. Otra unidad utilizada es la presión ejercida por una columna vertical de mercurio de 760 milímetros a 0 grados centígrados,
en una región donde G vale el valor normalizado. G es la aceleración gravitatoria y el valor normalizado es este, 9,80665 metros sobre segundo al cuadrado. Esto también, digamos, representa a una atmósfera. En esas condiciones se introduce la unidad del torr. La unidad de presión torr corresponde a una columna de mercurio en las condiciones anteriores de 1 milímetro de altura. Es decir, podemos escribir que una atmósfera equivale a 760 torr. Bien. Vamos a considerar que el peso del fluido no es despreciable. Entonces, vamos a ver que la presión en un fluido no es la misma en todo su volumen. Por ejemplo, la presión atmosférica a gran altitud es bastante menor que la presión atmosférica a nivel del mar, razón por la cual tenemos que presurizar las cabinas en un avión. Cuando nos sumergimos en el agua a una determinada profundidad, podemos sentir que a través del malestar que experimentamos en el tímpano, en los oídos, de que ha aumentado la presión. Vamos a suponer que tenemos un fluido que tiene una densidad ρ que es uniforme y donde la aceleración de la gravedad vale G. Si el fluido está en equilibrio, cada elemento de volumen también lo estará. Entonces, vamos a considerar que tenemos un fluido, por ejemplo, puede ser agua, en el que consideramos dentro de ese fluido que, como dijimos, está en equilibrio, consideramos este elemento de volumen que está, digamos, constituido por una superficie A, que puede ser, por ejemplo, un cuadrado, y tiene una altura, un espesor diferencial I. Entonces, si nosotros analizamos las fuerzas que están actuando, tenemos que, por un lado, este, digamos, elemento de volumen del fluido, que estoy considerando que está a una altura I con respecto al fondo, ¿sí? Tiene las siguientes fuerzas que actúan. Por un lado, tengo el peso, que lo voy a denominar como diferencial dW, y por otro lado tengo las fuerzas debido a la presión que se ejerce sobre cada uno de los lados de la superficie. Si yo analizo el equilibrio en el eje vertical y sé, digamos, de que como está en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas tiene que ser cero, entonces voy a tener que las fuerzas que están dirigidas hacia abajo tienen que ser igual a la sumatoria de las fuerzas que están dirigidas hacia arriba. Hacia abajo, ¿qué es lo que tengo? Tengo, por un lado, el peso y por otro lado, el efecto de la presión en la cara superior, mientras que el efecto de la presión en la cara inferior es igual a el valor de la presión en la cara inferior multiplicada por el área, ¿sí? A partir de la definición de la presión. En cambio, en la cara superior, si bien el área es la misma, voy a considerar de que la presión va a ser distinta y en lugar de tener el valor
igual a P tiene un valor igual a P más delta P, o sea, más un determinado incremento. Entonces, el equilibrio de fuerzas me indicaría que P por A, es decir, la fuerza hacia arriba, es igual a, o digamos, menos el diferencial de peso y menos el producto de el diferencial del área por la suma de la presión más el diferencial de presión tiene que ser igual a 0. ¿Sí? Entonces, planteando este equilibrio de fuerzas en las componentes según I de la fuerza total que actúan sobre el elemento de superficie, se llega a la siguiente expresión, que el cociente entre este incremento de presión con respecto a un diferencial de altura es igual a menos ρ por G. Es decir, que a medida que yo voy subiendo con respecto al fondo, la presión se hace cada vez menor, porque este diferencial de presión termina siendo negativo. Para probar esto, basta considerar que el diferencial de peso lo puedo escribir como la densidad ρ por el diferencial de volumen, y a su vez el diferencial de volumen lo puedo escribir como A por el diferencial de altura, que es el diferencial I. Bueno, a partir de esta ecuación, digamos, que es válida, digamos, para cualquier situación, para el caso particular en que el fluido es incompresible, es decir, que el valor de ρ no varía, obtengo la siguiente expresión, que la diferencia de presión que existe entre dos puntos cualesquiera, el punto 2 y el punto 1, es decir, P2 menos P1, es igual a menos el valor de la densidad, que estoy suponiendo constante, multiplicado por G, la aceleración de la gravedad, y multiplicado por I, que es la distancia que separa al punto 1 del punto 2. ¿Sí? Esta expresión se puede escribir en términos de la profundidad bajo la superficie de un fluido. Entonces, si yo tengo que el punto 1, ¿sí? El punto 1 es cualquiera en un nivel, digamos, del fluido que está, digamos, a una determinada profundidad H, ¿sí? O sea, H sería la distancia que va desde el elemento, digamos, desde la interfase entre el líquido y el aire a el punto que estoy considerando, y considero de que este punto P1 tiene una profundidad que voy a llamar P sub H, porque va a depender de la profundidad a la que yo estoy considerando, y si considero del el punto 2 que está sobre la interfase, es decir, sobre la superficie del líquido, y digo de que esa presión vale P0, en el caso en el que estoy mostrando en la figura, esta presión P0 correspondería a la presión atmosférica, obtengo la siguiente expresión que me da cuánto vale la presión a una profundidad H a partir de la presión P0 que tengo sobre el nivel de la superficie. Y ese valor de la presión a una profundidad H es igual a P0 más la densidad del fluido por el valor de G, la aceleración gravitatoria, y multiplicada por H. Esta ecuación, como les decía, es válida
para un fluido incompresible en equilibrio, es decir, que está en reposo y que, digamos, por lo tanto, tiene densidad homogénea. Bueno, vamos ahora a hablar de la denominada ley de Pascal. Antes, quiero, digamos, hacerles notar esta figurita. En esta figura tenemos diferentes tubos que tienen diferentes formas y tamaño. Todos están abiertos a la atmósfera, es decir, digamos, no están taponeados. Y, digamos, todas tienen el mismo nivel. Entonces, se puede decir de que la presión que tengo sobre una línea horizontal situada en el fondo, en todos los casos es la misma y va a estar dada como la presión que tengo en la parte superior, es decir, P0, más la suma del término ρ por G por H. ¿Sí? Bien. Si nosotros tenemos que aumentamos la presión P0 en la superficie superior utilizando, por ejemplo, un pistón que se ajuste herméticamente, es decir, por ejemplo, en este tubo de ensayo coloco una masita y la entro a comprimir, ¿sí? Lo que va a suceder es un aumento en la presión y, digamos, lo que establece el descubrimiento realizado por el físico y matemático Blas Pascal es de que ese aumento en la presión aumenta exactamente igual en la misma cantidad para todos los puntos del fluido. ¿Sí? La ley de Pascal, que la estableció hacia el año 1653, dice que la presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y a las paredes del recipiente. Dicho de otra forma, se puede enunciar de que si aumentamos en un lugar la presión sobre un fluido en una cantidad delta P, el mismo aumento de la presión se experimenta sobre todos los puntos del fluido. Bueno, esta ley de Pascal tiene una importante aplicación que es lo que se denomina el elevador hidráulico o gato hidráulico o prensa hidráulica. ¿Cómo funciona esto? Yo tengo, digamos, un pistón con un área transversal pequeña. El área transversal, llamémosla que vale A1, y le ejerzo una determinada fuerza F1 sobre la superficie de un determinado líquido. En general, digamos, se utilizan como fluido un aceite, ya que, digamos, es altamente incompresible. Entonces, la presión aplicada, P, va a ser igual a F1 sobre A1. Es decir, debido al efecto de esta fuerza, se produce un aumento en la presión dado por este valor, que a su vez se va a transmitir hacia todos los puntos del fluido y las paredes del recipiente. En particular, sobre esta otra, digamos, sobre este otro pistón, se va a ejercer la misma presión P. Entonces, lo que se va a experimentar es de que en este otro pistón que tiene un área A2, se va a aplicar una fuerza hacia arriba igual a el producto del incremento de la presión que tenía en el pistón 1, P, por el área A2 de este pistón. Entonces, es capaz de soportar una fuerza F2 de forma tal de que si el área A2 es mucho mayor que el área A1,
el efecto de la fuerza F2 termina multiplicándose por la relación que existe entre las áreas. Es decir, puedo levantar un peso enorme. Entonces, como decíamos, como la presión aplicada es la misma en ambos cilindros, es decir, en el cilindro de la izquierda como en el cilindro de la derecha, voy a tener que F1 sobre A1 va a ser igual a F2 sobre A2. Por lo tanto, F2 va a ser igual a A2 sobre A1 por F1. Si A2, por ejemplo, es 1000 veces más grande que A1, la fuerza F2 va a ser 1000 veces más grande que F1. Este es el principio de funcionamiento del elevador hidráulico o la prensa hidráulica, que es un dispositivo multiplicador de la fuerza en un factor igual a el cociente entre las áreas de los dos pistones. Las sillas de dentista, los gatos hidráulicos, muchos elevadores e incluso los frenos hidráulicos se basan en este principio que es la ley de Pascal. Bueno, para los gases, la suposición de que la densidad ρ es uniforme solo es realista en distancias verticales relativamente cortas. Por ejemplo, en un cuarto de 3 metros de altura lleno de aire, con una densidad uniforme del aire que como vimos era de 1,2 kilos sobre metro cúbico, la diferencia de presión que hay entre el piso y el techo, es decir, en esos 3 metros, va a estar dado por este término de ρ por G por H, que si hacemos el producto, 1,2 por 9,8 por 3 me da aproximadamente igual a 35 pascales, que comparados con los 101.325 pascales, que es la presión atmosférica, es una variación muy pequeña. Pero en cambio, si yo considero, en vez de la diferencia de alturas que hay en un cuarto, que por ejemplo es de 3 metros, considero, digamos, la diferencia de presión que puede haber entre el nivel del mar y la cumbre del monte Everest, que son, digamos, una altura de 8.882 metros, tengo, digamos, de que ya la variación de la presión comienza a ser significativa. Para los líquidos, son, digamos, prácticamente incompresibles y se puede considerar como una buena aproximación que la densidad va a ser independiente de la presión. Una presión de varios cientos de atmósferas solo causan un pequeño incremento porcentual en la densidad de la mayoría de los líquidos. Bueno, vamos a aclarar algunos conceptos sobre la presión. Cuando nosotros decimos que la presión dentro de un neumático es igual a la presión atmosférica, entonces estamos en una situación en que el neumático está desinflado. La presión dentro del neumático debe ser mayor que la atmosférica para poder sostener el vehículo. Así que la cantidad significativa es la diferencia entre la presión interior del neumático y la presión exterior. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos que la presión de un neumático es de 32 libras, en realidad lo que queremos decir es de que la presión es de 32 libras sobre pulgada cuadrada, o digamos 32 psi. Eso expresado en unidades métricas es igual a 2,2 por 10 a la 5 pascal o 220 kilopascal. Lo que estamos queriendo decir es que es mayor que la presión atmosférica, que tiene un valor de, como dijimos, de 1,01 por 10 a la 5 pascal, aproximadamente 14,7 libras sobre pulgada cuadrada.
Entonces, la presión total del neumático es la suma de la presión atmosférica más la presión interior. Entonces son del orden de los 320 kilopascal. El exceso de presión más allá de la atmosférica se le llama presión manométrica y a la presión total se le llama presión absoluta. Nosotros nos vamos a referir siempre a presión absoluta a menos que se diga lo contrario. Es decir, cuando hable de que un fluido tiene determinada presión, estoy diciendo en forma implícita que esa presión es una presión absoluta. Bueno, si la presión es menor que la atmosférica, hay algo así como un vacío parcial. Y en ese caso, la presión manométrica es negativa. Bueno, vamos a ver a continuación algunos elementos para medir la presión. El primero que vamos a ver es el manómetro de tubo abierto. El manómetro de tubo abierto se esquematiza en esta figura. Yo tengo un recipiente que está a una determinada presión, por ejemplo, es un gas que está a una presión P. Entonces, si quiero medir su presión, utilizo el determinado dispositivo denominado tubo en U. Entonces, el tubo en U es un tubo en forma de U de sección constante que tiene dos brazos. Un brazo lo conecto a el recipiente que quiero medir la presión y el otro lo dejo abierto a la atmósfera, ¿sí? Es decir, la presión que voy a tener por encima, digamos, va a ser la presión atmosférica. Y dentro yo coloco un determinado fluido incompresible, que puede ser agua, mercurio, alcohol u otro líquido. Entonces, cuando pongo en contacto este tubo en U, digamos, la presión que tengo en el recipiente va a ejercer, digamos, una fuerza que va a hacer elevar la columna en el brazo derecho hasta que alcanza un determinado equilibrio. En ese estado de equilibrio voy a tener que la presión en el punto inferior va a ser la misma, ¿sí? Entonces, puedo decir de que la presión la presión en el brazo izquierdo va a ser igual a la presión que voy a tener en el brazo derecho. Entonces, la presión que voy a tener en el brazo izquierdo va a ser igual a la presión que tengo acá, es decir, que se está ejerciendo sobre la parte superior, más el correspondiente a esta columna de altura I sub I de fluido. Y habíamos visto que el efecto del aumento de la presión es igual a ρ por G por la altura de la columna. La presión vista desde la rama derecha va a ser, digamos, de que acá, en la parte inferior, voy a tener la presión atmosférica más el efecto de esta columna de fluido de densidad ρ que tiene una altura I2. Planteando esta igualdad, ¿sí? O sea, P más ρ por G por I1 va a ser igual a la presión atmosférica más ρ por G por I2. Entonces, transponiendo términos, paso la presión atmosférica para el primer miembro y este otro, el ρ G I1 para el segundo, tengo que la presión del recipiente menos la presión atmosférica va a ser igual a ρ por G multiplicado por la diferencia de alturas, I2 menos I1, que es igual a esta altura H.
Entonces, tengo de que P, que es la presión absoluta, y digamos, esta diferencia P menos P atmosférica sería la presión manométrica. Es decir, que la presión manométrica a la que está sometido este recipiente va a ser igual a ρ, o sea, la densidad del fluido multiplicado por G, multiplicado por esta H, que es la diferencia de altura de los niveles. Bueno, otro elemento que se utiliza para medir la presión, en particular la presión atmosférica, es el barómetro de mercurio, que fue inventado por Evangelista Torricelli. El dispositivo, digamos, es, digamos, el que se muestra en la figura. Tengo, digamos, un tubo suficientemente alto que contiene mercurio y a su vez un vaso, un recipiente ancho, que está abierto a la atmósfera y que también contiene mercurio. Digamos, acá, digamos, tengo que el tubo va a estar cerrado a la atmósfera. Si yo, digamos, primero lo tengo, digamos, con la parte abierta hacia arriba y lo doy vuelta, en esta parte, digamos, me va a quedar prácticamente vacío, ya que lo único que me va a quedar es la presión correspondiente a los vapores de mercurio, que son prácticamente nulos. Entonces, si yo planteo de que como este fluido está en reposo, una línea recta que vaya sobre el fondo del recipiente va a estar, digamos, a la misma presión, esa recta se llama isóbara. Voy a tener, por un lado, de que la presión vista a partir del tubo va a ser igual a la presión que tengo acá arriba, que es prácticamente cero, y la suma de esta columna de mercurio que tiene una altura I2. Pero por otro lado, digamos, si yo imagino, digamos, en esta parte, voy a tener por un lado que acá, digamos, sobre la superficie del fluido tengo un valor de la presión igual a la presión atmosférica, más el efecto de esta columna de altura I1. Por lo tanto, a partir de la ecuación anterior que habíamos visto, voy a tener que la diferencia entre la presión atmosférica menos la presión P sub 0, digamos, que era igual a 0, va a ser igual a ρ por G por la diferencia de alturas. Esto, digamos, indica la presión atmosférica a partir de la medición de la altura de la columna de mercurio. Digamos, y se mide, digamos, en milímetros de mercurio, también llamados torr, como habíamos mencionado, en este caso en honor a Evangelista Torricelli, que fue el inventor del barómetro mercurio. Bueno, como mencionábamos, la densidad del mercurio va a depender de la temperatura y del valor de G en el que, digamos, realizo la medición. Bueno, los instrumentos de presión más habituales, los denominados manómetros, por ejemplo, los que tenemos en diferentes tipos de maquinaria industrial, o la que, por ejemplo, tenemos en un inflador, son del tipo de tibos de Bourdon, y lo que se mide, lo que miden estos instrumentos son la denominada presión atmosférica. ¿Sí? Bueno,
vamos a responder una de las preguntas que hacíamos al principio. Cuando nosotros digamos, nos medimos la presión sanguínea, ¿sí? Con un instrumento de medir la presión, el tensiómetro, y obtenemos un valor, digamos, de 140-80 o 130-80, a los que nos estamos refiriendo, la unidad correspondiente son milímetros de mercurio o torr. Es decir, cuando mi presión es de 130-80, es decir, que la presión es de 130 milímetros de mercurio como máximo y como valor mínimo 80 milímetros de mercurio. Bueno, vamos ahora a dar un paso más hacia adelante y vamos a estudiar los fenómenos de flotación. Bueno, un cuerpo cuando está sumergido en agua parece pesar menos que en el aire. Es decir, se habla de un peso aparente. Si el cuerpo tiene una densidad menor que la del fluido, por ejemplo, menor que la del agua, entonces va a flotar, es decir, que no se hunde completamente. Esto fue investigado por Arquímedes. Por ejemplo, el cuerpo humano normalmente flota en agua y un globo lleno de helio flota en el aire. Esto fue descubierto por Arquímedes, que vivió entre los años menos 287 a menos 202. Y, digamos, lo que establece el principio que formuló Arquímedes es lo siguiente. Si un cuerpo está parcial o totalmente sumergido en un fluido, el fluido, ejerce una fuerza hacia arriba denominada empuje, que vamos a simbolizar con la letra B, sobre el cuerpo igual al peso del fluido desplazado por el cuerpo. La fuerza de empuje no es una fuerza nueva que aparece en los fluidos. De hecho, la causa física de la fuerza de empuje es la diferencia de presiones entre las partes superior e inferior a la que está sometido el objeto, que se demuestra es igual al peso del fluido desplazado. Por ejemplo, nosotros podemos tener las siguientes situaciones. En la situación A tengo un objeto totalmente sumergido en un fluido. Por ejemplo, puede ser un objeto de madera sumergido en agua. Entonces, este objeto va a experimentar dos fuerzas. Una fuerza hacia abajo, debido al propio peso del objeto, es decir, una fuerza F sub G, y una fuerza hacia arriba debido, o sea, el denominado empuje, debido a lo que enunciaba el principio de Arquímedes. Entonces, en función de si el cuerpo tiene una densidad menor que la del fluido, entonces el empuje va a ser mayor que su peso y va a experimentar una aceleración hacia arriba. ¿Sí? Es decir, la fuerza neta es también hacia arriba, es decir, que el empuje es mayor que su peso. En cambio, si por ejemplo en el agua tengo sumergido un objeto metálico, como por ejemplo puede ser el hierro o el aluminio, por ser más denso va a experimentar una fuerza neta hacia abajo y va a experimentar una aceleración hacia abajo y va a terminar hundiéndose completamente. En el caso A, digamos, va a experimentar
una fuerza neta hacia arriba que lo hará flotar. Entonces va a alcanzar una condición de equilibrio en el que, en este caso, el objeto queda flotando y en el que se produce un equilibrio de fuerzas. Es decir, el peso del objeto, F sub G, es igual a el valor del empuje. Recordemos que el valor del empuje es igual al peso del fluido, al peso del volumen del fluido desalojado. Es decir, el volumen del fluido desalojado sería este, que está, digamos, el rectángulo representado por esta parte del cuerpo y la línea de interfase del fluido. O sea que esta parte es el volumen sumergido y por lo tanto el volumen desplazado. Como el cuerpo flota, se cumple la igualdad de las fuerzas. Entonces, para un cuerpo de un volumen B y una densidad ρ totalmente sumergido en un fluido de densidad ρ sub F, la fuerza neta sobre él va a ser la diferencia entre el empuje y su peso. Es decir, la densidad del fluido menos la densidad del cuerpo multiplicado por el volumen del cuerpo y por G. Para un cuerpo en flotación de densidad ρ y volumen B, que tiene un volumen sumergido en el fluido B sub S, se va a cumplir la siguiente igualdad. Es decir, que la relación entre la densidad del cuerpo dividido la densidad del fluido va a ser igual al volumen sumergido dividido el volumen total del cuerpo. Bien, vamos a ver una justificación para un caso particular del principio de Arquímedes. Bueno, imaginemos que tenemos un fluido que está, digamos, en reposo y tenemos un determinado cuerpo, ¿sí?, que tiene una altura h y un área transversal a. Estoy suponiendo que la forma del cuerpo es la de un paralelepípedo. Entonces, si, digamos, el fluido, digamos, el cuerpo digamos, está en equilibrio, ¿sí? O sea, está como estoy dibujando acá, tengo que hay un equilibrio de fuerzas, ¿sí? Sobre la cara superior, debido a la presión del fluido, se va a ejercer una fuerza dirigida hacia abajo igual a P1 multiplicado por A, es decir, una fuerza F1 dirigida hacia abajo que va a ser igual a la presión en la cara superior multiplicada por el área. Sobre la cara inferior se va a ejercer una fuerza debido a la presión del fluido igual a la presión en este punto que llamo P2 multiplicada por el área. Ahora bien, la presión P2, por lo que habíamos visto de la expresión digamos, la expresión de cómo varía la presión con respecto a la profundidad, voy a tener de que P2 va a ser a P1 más la densidad del fluido multiplicada por G multiplicada por H. Por lo tanto,
la fuerza neta vertical hacia arriba debido a los dos efectos de la presión va a ser igual a F2 menos F1. Es decir, va a ser igual a la densidad del fluido multiplicado por G, multiplicado por H y multiplicado por A. Pero H por A no es otra cosa que el volumen. Por lo tanto, el delta F es igual a la densidad del fluido multiplicado por G por el volumen del cuerpo sumergido. Es decir, el cuerpo sumergido está sometido a una fuerza igual a el empuje, que es igual a la masa del fluido que, digamos, que desaloja, que es igual a la masa del cuerpo que estoy considerando, multiplicado por G, que es la fuerza de empuje. Yo puedo estar considerando que este cuerpo tiene una densidad igual a la densidad del fluido, o puedo pensar directamente que estoy analizando un, digamos, un volumen de fluido que está en equilibrio. Por lo tanto, si esto está en equilibrio, la fuerza F1 más el peso de ese volumen de fluido es igual a la fuerza F2. Y por lo tanto, obtengo esta relación de que la fuerza neta debido a las diferencias de presiones va a ser igual a el peso de el fluido, al peso del volumen del fluido desalojado. Bien, un globo flota en equilibrio en el aire y entonces el peso, incluido el gas en su interior, más el peso, digamos, de la barquilla, más el peso de todo el posible lastre que pueda tener, o la carga que pueda tener el globo, debe ser igual al fluido desplazado por el globo. En este caso, el fluido desplazado corresponde al aire. La carne, en general, de un pez es más densa que el agua. Sin embargo, el pez puede flotar en, digamos, en el agua a una profundidad determinada mientras está sumergida, mediante una cavidad denominada vejiga natatoria, que está llena de gas, básicamente aire, dentro del cuerpo. Esto hace que la densidad media del pez sea igual a la del agua, de manera que su peso neto es igual al peso del agua que desplaza. Bueno, los globos de aire caliente, debido a que el aire caliente es menos denso que el aire frío, hay una fuerza neta ascendente sobre los globos. Entonces, ese es el principio de funcionamiento de los globos aerostáticos. También, en lugar de aire caliente, se podría utilizar un gas menos denso que el aire, como por ejemplo el helio o el hidrógeno. Bueno, otro caso es lo que sucede con los témpanos de hielo. Gran parte del volumen del iceberg está bajo el agua, es decir, aproximadamente el 89%. Y esto surge debido a la diferencia de densidades que hay entre el hielo y el agua de mar. La densidad del hielo es de aproximadamente 900 kilos sobre metro cúbico, mientras que la densidad del agua de mar es de 1020 kilos sobre metro cúbico. Bien, y esto implica que el iceberg o el cubo de hielo o el trozo de hielo va a flotar, teniendo aproximadamente 89% de su volumen sumergido. Y para finalizar, les vamos a recordar 3 preguntas que vamos a contestar en un
video en el que vamos a desarrollar ejemplos. La primera pregunta es la siguiente. Un vaso con agua contiene cubos de hielos que flotan. Cuando el hielo se funde, ¿qué pasa con el nivel del agua? ¿Sube, baja o permanece igual? Segundo, uno de los problemas predichos debido al calentamiento global es que el hielo de las capas de hielo polares se fundiría y elevaría el nivel del mar en todas las partes del mundo. ¿Por qué hay más preocupación por el hielo? A, en el polo norte, donde la mayoría del hielo flota en el agua. B, en el polo sur, donde la mayoría del hielo se asienta en la tierra. C, en ambos polos. O D, en ningún polo. Y la tercera pregunta es algo así como un acertijo, que ustedes van a ver a través de un experimento en otro video. Una persona en un bote que está flotando en el agua de una piscina lanza un ancla de hierro que está originalmente dentro del bote por la borda, es decir, lo tira hacia adentro de la piscina y se hunde. ¿Qué pasa con el nivel de la piscina? ¿Sí? Se eleva al nivel de la piscina, baja, permanece igual o no se puede determinar. Bueno, vamos a dejar por acá y, digamos, en un próximo video vamos a contestar estas preguntas y hacer algunos ejemplos de aplicación.